Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es cómo administrar nuestros pastos mejorados. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Tal cual lo hemos comentado, amigos, hay varias formas de administrar los pastos mejorados en una finca. Pero antes de discutir, de hablar, de aconsejar sobre alguna de las maneras que consideramos en base a nuestra experiencia de qué se debe hacer en una finca para administrar los pastos, déjenme hablarle un poquito de las variedades de pastos, de los tipos de pastos y de las cosas que encontramos a nivel de nutrición animal en nuestro país. Y es fundamentalmente lo que queremos hacer en el día de hoy, hablar un poco de lo que son los tipos de pastos, los tipos de proyectos que hay, porque hay proyectos de carne, hay proyectos de leche, el tema de las divisiones, que es muy importante, y el tema de las rotaciones, que es a donde yo quiero llegar fundamentalmente. Cuando hablamos de pastos, estos existen en Panamá y en todas partes del mundo. Existen lo que se llaman los pastos naturales y los pastos mejorados. Pastos naturales aquí en Panamá, pues se habla de que son de bajo nivel proteínico, son de baja digestibilidad en algunos casos, son altamente resistentes al verano. Esa es una de las cosas fundamentales que tienen los pastos naturales, pero que tienen un nivel de biomasa medio, no tan alto como los pastos mejorados. Tienen nivel de proteína mucho más alto, mayor digestibilidad, sin embargo, tienen problema con la resistencia del verano. Algunos son más resistentes, otros se utilizan para lugares donde tú tienes que establecer sistemas de abonamiento, y el nivel de biomasa, por supuesto, que es de media hacia alto. Entonces, ¿cómo vamos a medir o cómo medimos en los pastos, tanto naturales como mejorados, su digestibilidad, su nivel de proteína? Bueno, a través de los análisis bromatológicos. Y vemos cómo, por ejemplo, podemos sacar de un pasto cuánto es la proteína, cuánto es la digestibilidad, cuántos son los niveles de calcio, cuánto es de materia seca. Y eso se hace fundamentalmente a través de un laboratorio. En Panamá hay varias empresas que nos pueden dar el beneficio de un resultado de nuestros pastos. Bien puede ser en la época de inicio de invierno, bien puede ser antes de abonamiento o después de abonamiento, pero sí es importante establecer resultados de laboratorio que le digan a usted cuál es el nivel proteínico de su pasto mejorado. Si nosotros hablamos de los pastos, tanto naturales como mejorados, podemos decir, los naturales los conocemos aquí en Panamá y que usted conoce tanto como yo, y son la faragua, por ejemplo. Es un pasto que es en el 95% de las hectáreas en Panamá de la tierra tienen este pasto. Ese pasto, por supuesto que no existe donde son las áreas muy anegadas, que existen otro nivel de pasto, por ejemplo el pasto pará, que lo conocemos que se utiliza en áreas donde hay bajerías o que se inundan. Está el pasto, el zacate alemán, que también es un pasto que se ve mucho en las lagunas y en el área donde hay mucha inundación. El pasto guinea o el pasto indiana, que existen en diferentes lugares, son considerados como pastos naturales. Y la sabana, muchos dirán, pero esa sabanita ¿cómo sostiene bastante ganado? Bueno, es un pasto natural que nace y que está en casi la mayoría de las provincias. Pero también están los pastos mejorados. Pastos que tradicionalmente conocíamos desde hace muchos años, desde hace 40, 50 años, como por ejemplo el pasto estrella africana, el pasto pangola, pasto muy bueno, la Swazi, que vino a producir un incremento importante porque es un pasto que florece rápidamente después de un verano. El pasto Alicia, que se utiliza mucho para el consumo de alimento para caballos. Salieron a relucir las braquiarias,
y ahí es donde podemos hablar de un tema de que las braquiarias vinieron a revolucionar el mundo, y en braquiarias tenemos diferentes nombres de braquiarias en Panamá: la braquiaria humidícola, la Toledo, la decumbens. Son braquiarias que se vienen dando a través de su propagación, a través de semilla, y que ha sido un tema muy moderno últimamente, pero también su siembra también se hace a nivel de estolones para poder sembrar, pero el pasto que se ha venido utilizando en la mayoría de los países es a través de semilla. También tenemos el pasto elefante, el Cuba 22, el King Grass, que son pastos de corte que se están utilizando y que conocemos comúnmente como pasto mejorado. Dentro de lo que son los pastos, tenemos pastos para consumo directo, que es el pasto para pastoreo, pero también tenemos el pasto para corte. El de pastoreo normalmente se utiliza directo por los animales, se puede cortar también a nivel de máquinas para el corte directo y que se le entregan a los animales. Se hacen programas de limpieza, programas de abonamiento con los pastos que se utilizan en pastoreo directo. Pero el pasto de corte, que también se logra establecer para sistemas de alimentación animal, los existen de variedades. No mencioné la caña. La caña es un pasto de corte, básicamente, que se utiliza en la mayoría de la finca, pero estos se utilizan normalmente para cortar y poderle entregar a los animales picados, y se hacen 1000 mezclas de estos pastos, ya sea con melaza, se mezcla con otros elementos fundamentales y se tiene un pasto de corte. Pero hablemos de los usos directos que se le dan a los pastos. Ya vimos el tema del pastoreo y vimos el tema del pasto de corte. Pero hablemos de los tipos de proyectos donde utilizamos los tipos de pasto. Los hay en ganado de leche y los hay en ganado de carne. En ganado de carne fundamentalmente se acostumbra a mangas un poquito más grandes. La manga es un área delimitada como potrero, ya sean mangas de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Hay gente que utiliza mangas muy grandes de 5, 10, 20 hectáreas. Y se da mucho en ganado de carne, pero en ganado de leche hoy por hoy se está hablando de mangas mucho más pequeñas y de pastoreos. Por ejemplo, para el tema de ganado de carne hay un tipo de pasto ideal, y para ganado de leche hay otro tipo de pasto. Veamos que en la leche el 90% básicamente de la leche, o el 85%, es agua. Entonces requerimos pastos que sean con buena cantidad de agua en sus hojas, y por eso es que hay pastos fundamentales para el tema de la ganadería de leche. Pero veamos, si es en el tema de la ganadería bovina, utilizamos pastos tanto para pastoreo como para pasto de corte. Si es en la ganadería que tiene que ver con los ovinos, los caprinos, igualmente se utiliza pastoreo y pasto de corte. Lo mismo es con los equinos, y en el tema de los porcinos, aunque no lo crean, tenemos pastoreo que se establecen a nivel porcino. Por ejemplo, en Panamá, una de las personas que utilizaba pastoreo en las cerdas, sobre todo en las cerdas de lactancia, es Virgilio Atanasiades en Santiago. Lo utilizó en su momento, lo utilizamos como un arma importante en la compañía ganadera de Coclé, en la empresa de los Chiari, y hay un sinnúmero de personas que han estado utilizando también a nivel de los porcinos. Pero ahora hablemos del tema de las divisiones, porque estoy tratando de llevarlos a decirles que en la medida en que nosotros podamos dividir más nuestra finca en mangas más pequeñas o en áreas más pequeñas, vamos a tener mejor control. Pero en las divisiones tenemos dos cosas fundamentales: lo que es los postes con alambre y lo que es cerca eléctrica. Obviamente que los postes con alambre y cerca viva es un tema de mayor costo. Si yo le digo a una persona, vamos a dividir esta manga que mide 5 hectáreas en mangas de 1 hectárea o de media hectárea,
con postes, alambres, cerca viva, va a tener un costo más alto. Y si yo digo utilicemos un sistema de cerca eléctrica, el costo va a ser menor, pero es otra tecnología que requiere otro tipo de mantenimiento. Entonces, con los postes, por supuesto, es lo tradicional, normalmente es un costo alto por hectárea, la concentración, hay una construcción más prolongada en el tema de hacer una manga, y es una metodología básica. La cerca eléctrica, realmente la inversión es baja por hectárea cuando lo vemos, si lo dividimos y por número de animales, aunque es un poquito más alta en precio, pero es mayor durabilidad, bajo mantenimiento, y realmente no forma bosque ni gran vegetación. El tema de utilizar la cerca eléctrica es mucho más rápido, y hay diferentes tipos de cerca eléctrica. Hay sistemas rotativos que se van corriendo y que podemos ver en imágenes que hemos captado, que se va moviendo el tipo de animal con una cerca rotativa para que se vaya consumiendo de manera muy uniforme el pasto. Cuando hablamos de las divisiones, tenemos lo que son mangas pequeñas y mangas grandes. Las mangas pequeñas, si las hacemos, por supuesto, son más costosas, pero se administran mejor. Las mangas grandes son menos costosas, pero crecen más malezas, su costo de mantenimiento es alto y da lugar a lo que vamos a ver más adelante, que es el sobrepastoreo. Entonces, cuando vemos mangas pequeñas y mangas grandes, encontramos que hay una gran diferencia en el tema del consumo per se por parte de los animales. Cuando hablamos de mangas muy grandes, las vacas o los animales, sobre todo los animales adultos como las vacas, los toros, los novillos, son muy selectivos. La forma de comer de una vaca es básicamente con la lengua, recoge el pasto. No es como otros animales, como el caballo, que va comiendo básicamente rápidamente con los dientes, va picando. La vaca normalmente recoge con la lengua y se lo lleva, pero arranca del suelo. Entonces necesitamos que el pasto esté bien fijado al suelo para que éste pueda ser consumido. ¿Cuál es el problema de una manga grande contra una manga pequeña? Es la selectividad del animal. Esa selectividad hace que el animal coma aquí, se traslade 4 metros, coma allá, se traslade 4 metros más adelante, coma por allá, y va dejando áreas despobladas. Y allí nace la maleza. En una manga pequeña, cuando usted utiliza un grupo X de animales, que vamos a ver ahora más adelante en una finca hipotética, los animales consumen todo parejo. Y cuando usted lo saca, el pasto está bien consumido, puede lograr el abonamiento inmediatamente si es un tiempo de lluvia o si tiene sistema de riego, y el pasto va a crecer inmediatamente parejo. Ahí no hay ventaja para la maleza. Comúnmente y tradicionalmente nuestros ganaderos tienen mangas muy grandes. En la medida en que le metemos tecnología, y cuando digo meter tecnología es utilizar un sistema de rotación alto, ¿qué beneficio le da al ganadero? Que puede aumentar la cantidad de reses por hectárea. En Panamá normalmente se dice: tengo una finca de 200 hectáreas y tengo 200 animales, o sea, un animal por hectárea. Pero encontramos ganaderías donde usted logra tener más divisiones y usted va a tener más número de animales por hectárea. Por ejemplo, en Colombia, y hay países muy adelantados que están teniendo ganaderías en el trópico donde tienen hasta 10 animales por hectárea, y uno piensa, pero ¿cómo va a meter 10 animales por hectárea? Bueno, sencillamente con tecnología, uso de cercas eléctricas, el uso de abonamiento, abono orgánico, básicamente el sistema de rotación es alto, y es un sistema que se utilizan una gran cantidad de animales por metro cuadrado. Entonces tenemos el sistema rotativo, que es un sistema, como lo ven en la pantalla, donde se va poniendo una cerca eléctrica y se va rotando para que los animales vayan comiendo. Pero por ejemplo, tenemos una hectárea. Si vemos el cuadro que aparece en la pantalla,
Una hectárea mide aproximadamente, si lo hacemos cuadrado, 100 metros por un lado y 100 metros por otro. Eso al final es 10.000 metros cuadrados y eso es una hectárea. ¿Cuántos animales pueden comer en una hectárea? Bueno, hoy la tecnología nos ha podido permitir que podemos dividir una hectárea en 3 mangas. O sea, básicamente lo que ven en la pantalla, mangas de 3.333 metros cuadrados cada una. Hoy hemos podido hacer rotaciones importantes en mangas de 1/3 de hectárea, metiendo hasta 60 animales de rotación. Yo personalmente he trabajado en estos temas y tenemos una finca en donde tenemos 4.5 animales por hectárea en lechería, porque tenemos mangas muy pequeñas. Si utilizamos una finca, como van a ver en la siguiente gráfica, es una finca en donde tenemos básicamente 30 mangas o 30 divisiones. 30 divisiones pueden ser 10 hectáreas, o sea que básicamente usted en la primera manga mete los animales, consume un día, los pasa a la segunda manga y cuando él termina la manga número 30 y regresa a la manga número 1 han pasado 30 días. ¿Por qué 30 días? Normalmente el crecimiento de los pastos naturales o mejorados es aproximadamente, el óptimo es 30 días. Entonces usted va a poder tener una alta rotación y créame, con seguridad, usted podrá utilizar la manga el día 30 con un nivel proteínico ideal. Pero nosotros vamos mucho más allá. Cuando hacemos este tipo de tecnología, ¿qué recomendamos? Que los animales tan pronto salgan de la manga número 1 y pasen a la 2, le caiga automáticamente con un abonamiento del abono que usted considere. Nosotros hemos recomendado un abono de tipo orgánico porque creemos que el abono orgánico, no que creemos, es así, el abono orgánico lo que hace es mejorar mucho más el suelo. Entonces los niveles de proteína, porque ya lo hemos visto en laboratorio, automáticamente suben. Si yo he trabajado con pastos con 8% de proteína y una vez que le tire el abono, a los 30 días ha subido un 1%, 1,5%, 2% de proteína. Entonces uno tiene que echarle el abono para que él, cuando el animal regrese a los 30 días, automáticamente tenga buen pasto. Y créame, producción continua, constantemente. Obviamente lo que ustedes están viendo ahí es una finca totalmente cuadrada, ¿no? Pero eso se hace de acuerdo a las diferentes fincas que uno tiene y que puede disponer. Lo ideal sería hacer una manga para que el animal consuma, sobre todo ganado de leche, aunque también se puede en ganado de carne, un solo día por manga. Pero veamos ejemplos como este, que una manga de 3.300 metros cuadrados y que se hagan en 10 mangas. Es probable que uno use un pastoreo de menos cantidad de animales, o sea, no de 60, sino de 30 animales para que se metan en una manga. Pero entonces no los rota en un día, o sea, no los pasa un día de pastoreo, sino que los pasa 3 días. ¿Y por qué digo 3 días? Porque 3 por 10 mangas son 30 días, o sea que cuando esos 30 animales regresan a la primera manga han pasado 30 días. Pero miren la diferencia del ejemplo anterior, una manga por día y acá es 3 días por manga. Entonces, ¿qué pasa en 3 días por manga? Se ha descubierto que el animal, y esto ya es investigación pura, se ha descubierto que cuando un animal consume el pasto, lo arranca del suelo, hasta el 4.º día es que comienza a nacer ese pasto que comió. Entonces, si uno se pasa de 4 días en una manga, créanme, viene el sobrepastoreo, viene la producción de maleza. A veces queremos dejar los animales, yo no sé qué cantidad de días, y vamos a tener una mala administración de nuestros pastos. Y de eso se trata lo que estamos hablando hoy. Cómo administrar tus pastos mejorados. Porque si lo que queremos es tener buena producción, tanto de carne como leche, entonces tenemos que saber que los pastos deben ser administrados de la mejor forma y mantenidos y abonados.
Pero hay fincas o finqueros que no quieren darle el valor a los pastos. Y es el pasto ese el que produce la leche o el que produce la carne. Cuando el pastoreo es en áreas o mangas muy grandes, los animales son muy selectivos y comienza el pasto de una manera no uniforme y esto da lugar, como le decíamos, al sobrepastoreo. Esto da lugar al sobrepastoreo y por eso se utilizan sistemas como el que está viendo en pantalla, que es un sistema rotativo con cercas eléctricas. Y ahí pueden ver una cantidad impresionante de ganado que está pastoreando, pero la cerca se va moviendo cada cierto metro y eso da lugar a una buena administración de los pastos. Por ejemplo, esta finca en Juan Díaz de Antón, o en la entrada de Juan Díaz de Antón, con cerca natural, pero estamos hablando de mangas que no pasan de 2 hectáreas y vemos cómo se hace rotación de este grupo de animales, de machos que se están dando en la finca del amigo Roberto Ureña o del doctor Ureña, muy bien administrada, por cierto, en la entrada de Juan Díaz de Antón. Al final, el manejo de los pastos, amigos, es un tema que hay que prestarle mucha atención. Por un lado está el manejo de los mismos en invierno y verano y por el otro, los programas de mantenimiento de maleza y los programas de abonamiento que sin duda hay que llevarlo. El pasto natural o mejorado es la comida más barata que tiene un ganadero. Cuando lo sabemos administrar rápidamente vemos resultados en el ganado, sea carne o de leche. Sin duda la división o hacer mangas más pequeñas tiene un valor muy importante. Incluso el tener una finca dividida te da la oportunidad de seleccionar las mangas que van para un programa de enificación cuando llegue el verano. Y ahí, como lo vemos, un animal por hectárea es el sistema tradicional. Cuando tenemos 2 cabezas de ganado por hectárea, hablamos de que ya estamos utilizando pastos mejorados. Cuando tenemos 3 cabezas de ganado por hectárea, entonces tenemos divisiones pequeñas. Y cuando tenemos más de 4 cabezas de ganado, estamos hablando de alta productividad. Obviamente que la balanza tenemos que inclinarla hacia el lado de la tecnología, porque es lo que nos va a poder permitir aumentar el número de cabezas de ganado de nuestra finca y tener lo que buscamos, productividad. ¿Sabemos gerenciar en nuestra finca? Bueno, tenemos que hacer decisiones inteligentes sumado al uso de nuevas tecnologías para tener un tema de bienestar en nuestro negocio fundamentalmente. ¿Cómo administrar los pastos? Usted ha tenido la oportunidad de tener en su finca pastos mejorados, pastos naturales, y usted se da cuenta cuando el animal le está dando buen rendimiento de leche. Hay que administrar bien los pastos mejorados, son imprescindibles para la finca, para el finquero, para la productividad de su finca. Hoy hemos querido hablar solo el tema de cómo administrar. Esta es una forma de administrar los pastos. Existen otras formas de administrar y no hemos hablado del rendimiento per se de cada una de las variedades de pasto. Eso quizás es en otro programa. Solo he querido traerles cómo poder administrar dentro de una finca tradicional nuestros pastos. Sí, hay que invertir en tecnología, invertir en cercas eléctricas o quizás invertir en cercas naturales con divisiones o cercas con el uso de postes vivos, pero hay que tener mangas más pequeñas. Los gastos que tenemos en una finca administrándola por temas de fumigación, de control de maleza, créanme que es bastante alto en muchas fincas, sobre todo en lugares donde llueve mucho. Pero una de las maneras de que los animales consuman de manera perfecta o que esté más consolidada su consumo es utilizando las mangas más pequeñas. Ese es el mensaje que le quería dar a muchos de los amigos ganaderos. Hay que hacer cercas más pequeñas para poder manejar un volumen más interesante de ganado por hectárea y tener al final lo que se llama una alta productividad y rentabilidad de nuestros pastos. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa Cómo administrar los pastos mejorados en nuestras fincas. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.